Bueno, entonces lo que estábamos en términos de la materia era, estábamos ya a punto de hacer el análisis de convergencia para el método de censo reflejado. Entonces, recordemos que hacía este algoritmo. El algoritmo partía de un cierto... O sea, bueno, nos interesaba de partida resolver un problema... No está funcionando bien. Ya hice. Un problema de minimización de una función f de x con x en x, ¿cierto? Voy a decir que esta función es convexa y subdiferenciable sobre x, y voy a decir que x sea un convexo cerrado. Y también voy a pedir naturalmente que existan soluciones para este problema. Ya acuérdense que vimos teoremas al principio del curso de cuando uno puede garantizar algo de ese estilo. Entonces, y el algoritmo lo que hacía era, partíamos de un cierto x0 en x, y lo que hacíamos era iterar xt más 1 como el argmin de f de xt más g de xt. Aquí quizás debería ponerlo abajo. De ahí lo hago. Coma y menos xt más 1 partido por eta t, la divergencia entre y xt. Para alguna función phi que yo me dé, ¿verdad? Y este argmin tiene que ser de y en x. Ya, esto no lo repite desde t igual 1 hasta t mayúscula, y finalmente lo que obtiene es el promedio ponderado de estas de la trayectoria. Eso es básicamente el algoritmo, ¿ya? Donde aquí g de xt pertenece al subdiferencial de f en xt. Ya. Y lo que queremos hacer es probar alguna garantía para esta última, para la solución que retorna el algoritmo, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Entonces, y supongamos que SDP es distinto a vacío. Cuando me refiero a SDP me refiero al problema que está escrito ahí arriba. Entonces, y se afía una función generadora de distancias tal que
Ya, eso. Entonces, los supuestos que están escritos aquí son de alguna manera necesarios para que la iteración siquiera, digamos, esté bien definida, que fue una pregunta que surgió en la clase pasada. O sea, ¿por qué este problema de minimización aquí va a funcionar, por ejemplo, si es que, no sé, pues digamos, x y el dominio de la función phi mayúscula que me estoy dando acá no coinciden? Entonces podría ser que esta función diverja y tengo falta de existencia de solución, etc. El supuesto clave que ahí uno pone para evitar esas situaciones es que dice que x está contenido en el dominio del subdiferencial de phi. Vale decir, phi es subdiferenciable en x. ¿Sí? Ese supuesto se puede relajar y quizás voy a comentarlo porque es algo importante, pero por ahora voy a dejar, o sea, en la demostración voy a usarlo porque es más sencillo todo, pero al menos para que sepan que en el fondo uno lo puede relajar de manera importante. Entonces, una observación acá. Bueno, y fíjense que la tasa de convergencia que aparece es muy parecida a la del método de subgradiente, pero donde los subgradientes en norma son cuantificados en la norma dual, ¿ok? Y ese era un tema que nos interesaba, como les decía al principio. Yo quiero que si mi función es Lipschitz con respecto a una norma, todas las cantidades que vayan surgiendo en el análisis sean en el orden que yo sé que tengo como las cotas correctas. Entonces, si yo sé que una función es Lipschitz en una norma, yo sé que los subgradientes son acotados en la norma dual. Por lo tanto, yo esperaría que esta cantidad sea pequeña. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué significa Yo, FGD? Función generadora de distancia. Es una función que es fuertemente convexa y que es subdiferenciable o sea, no solamente subdiferenciable perdón. Dentro del dominio subdiferencial, el subdiferencial es univaluado. Ah, perfecto. En palabras más vagas, es una función que es fuertemente convexa y que es diferenciable esencialmente, al menos en el interior de su dominio. Ya, ¿Hay otra perfecto. pregunta? Gracias. sí, el teorema de Nemirovsky que habíamos visto antes para descenso reflejado, Sí, la diferencia principal es que ese como que tiene un tiempo continuo, algo así, y este en claro, cambio es como por iteraciones. claro. Las dinámicas continuas en general no sabemos cómo implementarlas en un computador, así que si bien es como un resultado que sirve para la intuición, no sirve para poder desarrollar un método efectivo. Este sí, Claro, este es un algoritmo que si uno sabe cómo resolver todos los subproblemas, uno puede ejecutar e implementar. la cota que estaba en el teorema anterior también era mejor por lo mismo, ¿no? Sí, pero ese es un Debería problema ser. que es similar al problema que enfrentamos cuando hablábamos del método de subgradiente. Entonces, claro, la cota de convergencia para la dinámica era de orden 1 partido por t, ¿cierto? Esa era la... Aquí está. Sí, más o menos. Sí. Sí, con ciertos otros términos extra. Claro, en este caso, insisto, similarmente a lo que pasaba en el caso de subgradiente, la discretización induce estos términos extra que hacen que, o sea, moralmente, si yo pienso que eta t es como el delta t, eso que está ahí es 1 partido por t. Es 1 partido por la cantidad total de tiempo que yo ejecuto. Si no tuviera este término que está aquí, esto me daría una convergencia 1 partido por t. Pero la presencia de estos términos que dependen de los subgradientes hace que al final, cuando yo trate de optimizar esta cota neta, me aparezca un 1 partido por raíz de t. Ya. Y lo otro, esa suma, o sea, esa es una suma, ¿cierto? Lo que está sumando ahí. En el denominador, No, no, a la derecha, como al lado de T. claro, esto es una suma, pero que solo involucra estos términos de aquí. O sea, Profesor, la pero divergencia de Bregman es de la función generadora de distancias. sí, también. Esto es relativo a la phi que Ok. vimos. Sí.
¿Más preguntas? Una pequeña. ¿Sí? En el teorema anterior de Nemirovsky, en la dinámica del descenso, ya lo habíamos ocupado la notación antes, pero a la Z le puso un punto. ¿Qué significa el punto? Ah, es derivada temporal. Ya, listo. Sí. Gracias. Ya. Bueno, iba a hacer la observación que le había dicho entonces. Claro, el supuesto X contenido en dominio de phi, perdón, de subdiferencial de phi, puede relajarse a que en realidad el interior de X esté contenido en el dominio de subdiferencial de phi. Y más aún, donde ese interior puede ser un interior relativo. En ese caso, el interior relativo sería a al dominio del subdiferencial de phi. ¿Por qué me interesa esta generalización? Esto es porque es justamente lo que pasa cuando hablamos, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero cuando tratemos de hacer optimización sobre el simplex, entonces me interesa el caso cuando phi de x es igual a sumatoria de xj, logaritmo de xj, más la indicatriz del simplex. Es un ejemplo que vamos a ver. Y ese caso, bueno, estamos trabajando de manera relativa en el simplex, entonces estamos en un subespacio afín, ¿ok? Más aún, si uno calcula cuál es el subdiferencial de phi en x, lo que se da cuenta es que en lo que necesita uno, o sea, si ustedes tratan de tomarle derivada a lo que está acá arriba, ignorando la restricción del simplex, se van a dar cuenta de que tienen este x log x, les va a aparecer 1 más log x, ¿no? Haciendo la regla de las derivadas. Ahora, para que eso funcione, para que eso sea un número real, para que sea un elemento subdiferencial, necesito que x pertenezca al simplex, que es la restricción que me da la indicatriz, y que cada xj sea mayor que 0, para todo j. Entonces, lo que pasa es que si yo me fijo, si yo miro el simplex, entonces, este es el simplex de probabilidad. Perdón, y si no satisfago alguna de esas dos restricciones, entonces el subdiferencial es vacío. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo estoy trabajando sobre este conjunto, ¿okay? La función phi está bien definida en todo el simplex, ¿ya? Pero la función es solamente subdiferenciable en el interior. Entonces estos puntos que están aquí en la frontera, la función phi no es subdiferenciable. Y eso pasa porque si ustedes se fijan en qué están pasando con estos gradientes, porque la función en el interior de su dominio relativo, o sea, el interior relativo de su dominio es diferenciable, porque esta función es continua, de hecho, diverge en la frontera. Cada vez que yo me acerco a la frontera del simplex, esta función, su gradiente explota. Y yo igual puedo resolver problemas de minimización f de x con x perteneciente a delta d, aun cuando, y este es mi x no está contenido en el dominio subdiferencial de esta función phi. Porque x es el simplex completo y el subdiferencial de phi es como el interior relativo de ese simplex. Entonces,
Eso no se cumple, pero sí se cumple que el interior de X está contenido en el dominio de subdiferencial de phi. Perdón, esto que está pidiendo acá era el dominio subdiferencial de phi. ¿Ya? De hecho, vamos a mostrar exactamente cómo se ve este algoritmo en ese caso. ¿Ya? Pero eso va a ser más adelante. No sé si hay preguntas con respecto a lo que acabo de decir. Ya, creo que esto en algún lado lo tienen que haber hecho como ejercicio o algo así, así que quizás no debería ser tanta novedad el cálculo del subdiferencial. Profe, ¿esa es la indicatriz de qué? Es la indicatriz o sea, cuando digo delta D, me refiero al simplex de probabilidades. Entonces son los X en RD, tal que la suma de los XJ es igual a 1 y que X es mayor o igual que 0. ¿Sí? Sí, gracias. Que X es mayor o igual a 0 es que todos sus términos son mayores iguales a 0, ¿no? Claro, como en programación lineal. Ah, ya, perfecto. Ya, pero eso es un ejemplo que vamos a ver más adelante. Por ahora solamente les quería indicar de que en el fondo ese supuesto de que X está contenido en el dominio subdiferencial uno puede prescindir de él. Entonces, veamos la demostración de convergencia. Ya, y esto va a seguir pasos similares si quieren a lo que hacíamos con el método de subgradiente, pero obviamente requiere adaptaciones. Vamos a partir primero estimando el gap de optimalidad de las iteraciones. Entonces, primero vamos a decir por convexidad de f, para todo y perteneciente a x, vamos a tener que f de xt menos f de y. Aquí voy a ocupar la desigualdad subdiferencial. Esto es menos g de xt, y menos xt. ¿Cierto? Nuevamente, no hay ningún análisis de convergencia donde ustedes no tengan que imponer alguna especie de cota sobre el valor óptimo del problema. Y aquí, como y es cualquiera, estoy tratando de obtener una cota para el valor óptimo del problema. Ya. Ahora voy a hacer aquí, voy a sumar y restar términos para hacer aparecer lo que aparece en la iteración del algoritmo. Entonces, por una parte tengo aquí menos g de xt, y menos xt más 1. Y aquí voy a tener más g de xt menos xt más 1. Si ustedes se fijan, los xt más 1 aquí se cancelan, pero los puse a propósito porque yo sé, esto lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Las condiciones de optimalidad. Sí, la clase pasada lo mencioné, pero voy a repetirlo porque no está de más. Entonces, las condiciones de optimalidad del subproblema dicen que xt más 1 tiene que ser el argmin de y en x de f de xt más g de xt, y menos xt, más 1 partido por eta t de y, xt. ¿Verdad? Perdón. Y lo que habíamos dicho, bueno, esta función, esto es, a ver, esto es una constante, ¿cierto? Así que no nos importa. Esto es una función lineal y esto es una función que es subdiferenciable. Ocupando la regla de cálculo del subdiferencial para la suma, me dice que las condiciones de primer orden
satisfacen que... ¿Cuál es el subgradiente? El subgradiente es como el primer término de una función lineal, es el vector, ¿cierto? Y acuérdense, el subgradiente de la función, la divergencia de Bregman, es la diferencia de los gradientes de la función phi. Ese es el subgradiente de la función que está escrita ahí arriba, que le habíamos llamado, creo, f de xt, ¿cierto? Este es el subdiferencial de esa función, o un subgradiente. Y lo que me dice las condiciones de optimalidad es que yo tengo que... menos el gradiente tiene que pertenecer al cono normal. Por lo tanto, si yo hago producto punto aquí con respecto a cualquier y menos xt más 1, tiene que siempre ser mayor o igual que 0. Esto va a ser para todo y en x. Voy a poner aquí, recordemos el subproblema. Y sus condiciones de primer orden, ¿verdad? Si no se acuerdan, uno siempre puede hacerse el dibujo acá de cuáles son las condiciones de primer orden. Si este es mi conjunto X, y yo estoy parado aquí en el punto xt más 1, lo que yo necesito es que el gradiente de la función tiene que apuntar en una dirección, o sea, en el fondo, todas las direcciones... A ver, el cono normal, si ustedes lo miran acá, da todas las condiciones, o sea, todas las direcciones que tienen producto interno negativo con cualquier vector en X, ¿cierto? Relativo al punto xt más 1. Lo que yo estoy diciendo a partir de la ecuación que puse más arriba es que el gradiente de la función, esta función tiene que crecer con respecto a este punto, así que menos el gradiente, tiene que pertenecer al cono normal. Creo que la clase pasada me equivoqué en cómo lo escribí, así que por eso lo estoy repitiendo. ¿Ya? Ahora, independiente de la geometría, digamos, las condiciones de primer orden son lo que yo puse ahí arriba. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí tenemos... sí, aquí tenemos algo que depende del gradiente de g en x, o sea, el gradiente de f en xt, con ese i menos txt más 1, y eso también aparece aquí. ¿Verdad? Así que lo primero que voy a hacer es reemplazar por las condiciones de primer orden. Pongámosle a esto. Tengo que f de xt menos f de i es menor o igual. Entonces, si yo paso este g de xt, y menos xt más 1 a la derecha, me queda con un signo menos, exactamente como lo tengo ahí arriba, ¿verdad? Así que me dice que esto es menor o igual que 1 partido por eta t. Gradiente de phi en xt más 1 menos gradiente phi de xt, y menos xt más 1. Y aquí el término remanente me queda g de xt menos xt más 1. Ya. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hice hasta ahora? En el chat quizás. ¿No? Ya, bueno. Si está claro entonces, lo que vamos a hacer ahora es ocupar la identidad de los 3 puntos que probamos la clase pasada, que como le decía era bien sencilla de probar, pero es bien difícil de memorizar. Pero me dice que
Voy a ir a la clase pasada mejor. Identidad de 3 puntos. Piensen que este x' que está aquí, en el enunciado, es el xt más 1. El x es el xt, e y es cualquier vector. El mismo y que me estoy dando en el otro enunciado. Entonces, este término que aparece en el lado derecho es exactamente lo que tenemos ahora en la última cota. Y lo vamos a poder reemplazar por estas divergencias que están escritas aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el reemplazo que vamos a hacer. Aquí voy a ocupar el tema de 3 puntos. O sea, ¿vamos a agrandar la expresión? Sí, pero fíjate que lo que vamos a hacer aparecer una telescópica, que es lo que uno siempre quiere en estos análisis de convergencia. Entonces me va a quedar 1 partido por eta t, factor d. D de y menos, o sea, coma xt. A todo esto, cuando pongo el d, acuérdense que voy a hacer el reemplazo de poner d simplemente, ¿ya? Para no andar acarreando phi en todas partes. Ya. Entonces, ¿cuál es la telescópica que estamos haciendo aparecer acá? Esta telescópica. ¿Ya? De hecho, a partir de este punto nos conviene pasar multiplicando el eta t para el otro lado. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, porque así me queda perfectamente una telescópica. Entonces, ahora, a todo esto voy a ocupar ahora otra desigualdad, que es que el hecho de que como phi es fuertemente convexa, la divergencia de Bregman está acotada por abajo por un medio norma xt más 1 menos xt al cuadrado. ¿Se acuerdan que esas eran las propiedades de la divergencia de Bregman? Entonces, como además está con un menos, obtengo aquí un menor igual. Y aquí lo que me queda es como un eta t, g de xt, xt menos xt menos 1. ¿Ahí estamos bien? Me queda un puro paso para obtener como la desigualdad clave, y tiene que ver con el hecho de que, fíjense que xt más 1 menos xt está en esas dos partes. ¿Ya? ¿Les parece esa expresión familiar? Piensen que esto es como un medio normal cuadrado, es como un f de z más, perdón, menos f de z más eta t gxt, z. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí le tomara supremo de z en el espacio? Conjugada, algo La así. conjugada. Aparece la conjugada, ¿verdad? Pero eso es cuando yo tomo el supremo. Entonces, claramente, o sea, lo que va a aparecer es que como cota superior de esto, me va a aparecer la conjugada de la función un medio normal cuadrado evaluada en este punto. ¿Sí?
¿Y cuál es la conjugada de un medio de la norma al cuadrado? Para. Es un medio de la norma dual al cuadrado. ¿Ya? Hay otras formas de demostrar esto, pero me gusta esta interpretación a partir de la conjugada. Entonces, la desigualdad de Fenchel me dice que directamente que... Profe, no entendí muy bien como la explicación y como que la borró, entonces. Ya, la doy al tiro. Esto me da menos, no, pero más un medio, norma de G, eta t, G de xt, estrella al cuadrado. Ya, ¿por qué? Es porque, voy a ponerla aquí en rojo. Entonces, si f de x es un medio, la norma de x al cuadrado, f estrella de y es igual a un medio norma de y estrella al cuadrado. Si no han hecho esto, es un ejercicio que sí o sí deberían hacer, ¿ya? Convencerse de que esa es la fórmula de la conjugada de esa norma. Pero yo creo que deberíamos haberlo hecho en alguna tarea o algún ejercicio, ayudantía, etc. Sí. Sí. Ya, la desigualdad de Fenchel me dice que f de x más f estrella de y es menor o igual que y, x. Entonces, lo que estamos haciendo ahí arriba es aplicar esa desigualdad donde... perdón, ¿qué estoy diciendo? No, ¿qué estoy diciendo? Esto está mal, es al revés, perdón. Porque f estrella es el supremo de estas cosas, de y menos x, o sea, y, x menos f de x. Ya, ahí sí. Entonces la desigualdad de Fenchel me dice eso. Por ende, si yo paso restando el f de x, me va a quedar que f estrella de y es mayor igual que y, x menos f de x para cualquier x. Y eso es exactamente lo que estoy ocupando ahí arriba. ¿Ahora sí? Y acá uso como y el xt más 1 menos xt. No, el x que puse acá es xt más 1 menos xt y el y es eta por gxt. Perdón, ¿qué era la y? X por... Estoy escribiéndolo. Ahí. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Ya. Entonces, ahora estamos en... Fíjense en esta recurrencia que acabamos de probar. O sea, probamos que eta t, f de xt menos f de y es menor o igual que d de y xt menos d de y xt más 1 más un medio norma de... Bueno, aquí puedo poner al tiro, sacar el eta t al cuadrado acá. Y aquí, por ejemplo, es un buen momento para detenerse y comparar esto con la cota que probamos para el método de subgradiente. Si se fijan, en ese caso lo que aparecía aquí era un medio norma de y menos xt al cuadrado. Acá aparecía menos un medio norma de y menos xt más 1 al cuadrado y aparecía el mismo término cuadrático pero sin la norma dual, ¿verdad? Y como yo les había dicho, un caso particular de la divergencia de Bregman es cuando uno toma phi como un medio de la norma al cuadrado que da esta divergencia, exactamente. Así que esta demostración tiene como caso particular lo que ocurre con el método de subgradiente.
pero por otra parte es como una especie de copia, es una mímica de lo que hace esa demostración al final. ¿Ya? Eso, cuando tengan tiempo, fíjense y hagan la comparación de esta cota que aparece aquí con respecto al lema que nosotros probamos para el método de subgradiente. ¿Qué es lo que, o sea, el término de la derecha seguía siendo el mismo? O sea, es muy parecido, quiero decir. Y en el caso particular en que uno escoge como función generadora de distancia un medio de la norma al cuadrado, es exactamente igual. Un medio de la norma euclidiana al cuadrado, quiero decir. Profe, en el caso del subgradiente, sería como que el g de xt por el eta t sería perteneciente al subgradiente. ¿O estoy un No, poco creo que equivocado? parecía exactamente lo mismo. Ya, bueno, si hay curiosidad, veámoslo mejor. Para el método de subgradiente nosotros probábamos un lema. Aquí está el lema. Ya, está un poquito desordenado, pero si se fijan, este lema es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es pasar este término para el otro lado. Y dividir por 2. Mm, ¿Cierto? Porque y ahí sí queda SRT más es... claro que, ¿Cómo? que ahí se ve más claro. Ahí se ve más claro, sí. Sí, pero es exactamente lo mismo. La demostración no... O sea, de hecho, es como una copia de lo que hace el método de subgradiente, pero mucho más general. Ya, bueno. Finalmente, por Jensen. Acuérdense que lo que acabamos de hacer aquí es probar una cota para cada iterado con respecto al óptimo. Y al final, la manera de ganar en esta desigualdad es promediando. Entonces, fx barra t menos fx estrella y tomando aquí y como x estrella va a ser menor o igual que 1 partido por la sumatoria de eta t igual a 1 a t menos 1 por sumatoria de t igual, perdón, 0, 0 t menos 1 de x de eta t por f de xt menos f de x estrella. Y ahora vamos a ocupar la desigualdad, llamémosla esta b. Vamos a ocupar la desigualdad b. Por b nos dice, bueno, nos va a quedar esta sumatoria de dIxt menos dIxt más 1. Pero esa es una suma telescópica, y finalmente lo que queda es de los extremos, de i, x0 menos, perdón, no i, ahora es x estrella, menos de xt, x0. Y me va a quedar el 1 medio, sumatoria de t cuadrado, g de xt dual al cuadrado. ¿Sí? Voy a ignorar este término, simplemente decir que es menor o igual que 0, y voy a obtener la desigualdad del enunciado. Pero, profe, entonces igual uno puede lograr una cota más chica. Sí, pero no tenéis ningún control sobre qué tanto más chico es eso. O sea, a ver, uno podría pensar y decir, bueno, si este problema de optimización es interesante, el xt y el x0 deberían estar lejos, ¿verdad? Pero uno no tiene Claro. para nada, o sea, no es claro cómo estos dos vectores se vinculan entre sí, el x estrella y el xt. Como yo les decía, no es claro tampoco cómo probar convergencia para este método. Por lo tanto, porque por ejemplo, si yo supiera que eventualmente xt converge a x estrella, quizás podría tener alguna esperanza de decir que esta resta que está aquí es pequeña, ¿verdad?
pero no se puede. ¿Ok? A menos que Ya. uno esté en algún caso específico. Sí. O sea, a ver, no sé, yo nunca he visto a alguien que haya podido sacarle algo útil a este término de aquí. Que me acuerde. Ya. No se me viene a la cabeza ningún ejemplo donde uno pueda aprovechar eso. Pero, o sea, eso no implica que no se pueda. O sea, a mí lo que se me ocurre que puede ser útil es que como que al momento de implementar uno puede ir calculando eso y saber, o sea, quizás Si no con el es que es punto, grande. pero claro, sí que es grande, Sí, pero y es verdad. O sea, por ejemplo, si tú estás en un dominio acotado, digamos, partís de x0, y por alguna razón te das cuenta de que por un número de iteración grande tu xt está casi como alcanzando el valor del diámetro, digamos, o del radio, uno podría decir probablemente que estos dos tipos van a ser comparables. Pero el problema es que tú tampoco sabes exactamente el valor de esto, porque yo no sé dónde está el óptimo. claro, sí ese es el problema. Sí. Entonces, sí. Así como para poder quizás eliminar algún término en la convergencia, no sé, no lo veo tan claro. Pero en el caso en que uno tiene una idea del óptimo, como algunos de los ejemplos que puso en la tarea, ahí quizás podría ser más útil. En el de la tarea nosotros tenemos una idea del valor del óptimo, pero no tenemos tampoco una idea de dónde está el óptimo. ¿Qué es lo que Ah, tú claro, ahí está, necesitas claro, para estas sí, cosas de esa acá? es una diferencia Sí. importante. Y bueno, si sabemos dónde está el óptimo, no tiene ningún sentido No tiene resolver ningún el problema, ya propósito de está hacer escrito. la optimización, correcto. Sí. Ah, No, claro. a ver, o sea, yo no los desincentivo a que prueben ideas y de repente algún pequeño gap ahí que se esté faltando puede llevar alguna ganancia importante, digamos. Pero es súper poco claro cómo manipular este término, eso es lo que estoy tratando de decir, porque en el fondo involucra cosas que son, en particular el X estrella, que es un objeto que yo no tengo ninguna posibilidad de observar. No, claro, sí. Sí. Profesor, Ujú. pero el segundo término no debería ser también con X estrella. Es de X Perdón, estrella. me equivoqué. Toda la razón. Esto es X estrella como XT. Toda la razón. Y en ese caso no tengo ninguna chance de hacer nada, ¿verdad? Ah, Siempre, no, claro, ahí sí que no siempre se me puede. estoy... No, claro, definitivamente no tengo ninguna chance de hacer nada, porque de hecho, incluso en el caso optimista, digamos, en el que yo digo mis iteraciones convergen a X estrella, fíjense que lo que va a pasar entonces en ese caso, digamos que es el buen caso, es que la divergencia de X estrella, XT va a ser mucho más chica que la divergencia de X estrella con respecto a X0. Yo no se lo he dicho, pero la divergencia tiene una especie de propiedad de continuidad, digamos, de que si hay convergencia, las divergencias tienden a ser. Entonces, claro, en ese caso, ahora viéndolo así, no hay cómo sacarle mucho provecho a ese término. Ya. ¿Hay otras preguntas? No tanto de la demostración, pero sí de notación, profe. En los Ujú. apuntes, cuando vimos la comparación con el otro resultado, Sí. en el que compramos con el supergradiente, ahí en los apuntes ponía V sub XT DI. ¿Sí? Ah, ¿dónde lo puse? Es que esa era la anotación que usé el año pasado. Sí, no la corregí. Sí, y el ayudante también lo ocupó ayer, de hecho. Sí. Eh, Sí. Le iba a preguntar como qué va en notación. No, exactamente. Sí, no. Es que este año quería pasar a esta anotación que es como más comúnmente usada por la gente. Ya, perfecto. Eh, Y el diámetro que también lo va a es, dejar como ¿Perdón? el diámetro que lo va a dejar como El diámetro está definido un poquito más abajo. Si lo vamos a ver, esa anotación sí la dejo tal cual. ya, perfecto. Ujú. Así Gracias. es. Pero eso es, para aquellos partes, quizás en los apuntes que se me escapen todavía,
esa es la forma, esa es la traducción entre ambas cantidades. Ya. Bueno, al igual que como lo hicimos con el método de subgradiente, uno puede elegir, por ejemplo, un paso constante y tratar de optimizar cuál es el mejor gap de optimalidad que uno puede certificar optimizando la cota, ¿verdad? En ese caso, bueno, lo que suponemos típicamente es que la función f sea Lipschitz, ¿cierto? Con respecto a la norma que me interesa. Vamos a escoger eta t constante y igual a esta cantidad que ya está optimizada. Entonces, sí, 2L cuadrado divergencia de x estrella, x0 partido por raíz de t. Eso. La demostración. Chuta. Entonces, reemplazando simplemente. En el teorema, vamos a tener que fx barra t menos f de x estrella Entonces, si se fijan, el primer término, a ver, veamos la garantía de convergencia que habíamos escrito. Ese 1 partido por la sumatoria de eta t, cuando eta es constante, me queda eta por t, ¿verdad? Después me queda aquí la divergencia de x estrella, x0, más... Y la sumatoria, como todos los términos ahora van a ser acotados por eta cuadrado, L cuadrado, ¿verdad? Me va a quedar t cuadrado, eta cuadrado, L cuadrado partido por 2. ¿Ya? Y eso implica que me queda aquí un d de x estrella, x0, partido por eta t, más eta t, L cuadrado medios. Perdón, no hay un t cuadrado acá. Eso. Ahí sí. Ok. Y ahora ustedes lo que pueden hacer es minimizar esta cantidad con respecto a eta mayor que 0 y eso les va a dar exactamente lo que está en el enunciado. Profe, se ve medio borroso. Sí. Sí. Allá a la derecha del resultado del corolario Ujú. sale 2L cuadrado de x estrella x0 partido en t. Sí, eso sale. Profe, en general, ¿cómo se encuentra el n? ¿Es como por un line search? ¿Tú dices en la práctica o en la teoría? No, en la teoría. En la teoría. Ah, no, aquí lo puedo optimizar. Pues, o sea, tú tienes una cota. Hagámoslo, de hecho. Aquí tienes una cota y puedes optimizar en la cota. Pues. Entonces, las condiciones de primer orden. Este es un problema fácil Ok. de optimizar. ¿Perdón? Sí. ¿Y en la teoría? Perdón, en la práctica. En el caso no diferenciable no es fácil porque, de hecho, es un poquito, sí, es un tema que no está completamente resuelto, pero en el caso diferenciable,
básicamente, si tú te acuerdas de la tarea 2, nosotros teníamos un lema de descenso. Bueno, en las clases también lo vimos. El lema de descenso te dice como cuánto tú mejoras cuando haces un paso de gradiente o un paso del método para una función convexa y suave. Y la convergencia en el caso suave se reduce a la garantía que tú puedes obtener en el lema de descenso. Entonces lo que tú puedes hacer es que en vez de preocupar, o sea, ni siquiera necesitas conocer las constantes de Lipschitz ni nada. Tú puedes hacer un line search que verifique en cada iteración, o sea, cada vez que vaya cortando el paso, si es que se cumple el lema de descenso. Y parar cuando se cumpla. Y uno, lo vamos a ver Ok. para el caso suave, eso es materia, digamos, no, pero llegado el momento lo voy a hacer. Ya, bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomar derivada con Profe, respecto ahora a... no se ve muy bien. Sí, no, sí, sé que lo que voy a hacer, a ver, voy a quizás pausar la... Voy a... Ya, no sé, ahora debería no verse la pantalla o haberse quedado como congelada. Sí, se ve como muy borroso. Está congelado. Ya, pues yo se supone que yo dejé transmitir ahora. Entonces, y ahora estoy transmitiendo de nuevo. No sé si se ve algo. O sea, se ve que mueve el mouse, Se ve un pero poco sigue mejor, viéndose borroso. ¿Se ve un poco mejor? pero sigue viendo, Se ve... pero se sigue viendo borroso. ¿Y se puede leer igual o no? Hace un rato Más se o menos. podía, pero ahora creo que no. Ya. Pucha, es que si corto la transmisión se va a cortar el video también. Eso es lo que me da lata. Ya, pero a ver. Profe, yo me acuerdo que en una tarea me pasó que tratando de hacer este procedimiento de optimizar como la cota, Ujú. en un principio me compliqué porque tenía que ser mayor o igual a cero, o sea, mayor a cero el paso, y como ¿Sí? que lo hice con restricciones, pero como que no me funcionó. Y después como que dije, ya voy a hacerlo como irrestricto, y al final me dio que como que el paso siempre era positivo. ¿Eso es como natural que pase? Em, si tu función es suave, sí. Porque, a ver, voy a hacer un dibujo, pero dígame si es que no se ve, ¿ok? Ya, aquí está tu Ahora a mí me función. parece como pegada a la pantalla. Ah, no se ve. No me Quizás no muestra. estoy compartiendo. Ah, sí, no estoy compartiendo. Ahora sí, ahora estoy compartiendo. Ya, entonces esta es tu función f. ¿Se ve? Se ve el Mm, escritorio. No, no se ve nada. Ahí o está sea, se sigue viendo como... Ahí sí. Pero está borroso. Está borroso todavía. Ya, pero lo que voy a hacer no necesita mucho detalle. Ahí, se supone que hay una función en la pantalla dibujada. ¿Ya? Si tú te Sí, paras en algo un se ve. punto... ¿Perdón? Que sí se ve. Algo se ve, algo se ve. Ya, esa es mi función f. Si tú te paras en un punto, digamos, este es mi x, y calculas el gradiente, y no estás en el óptimo, ¿cierto? Siempre hay una dirección a la cual te va a apuntar el gradiente. Entonces el gradiente te va a decir, esta función localmente es así, ¿verdad? Si el gradiente es distinto de cero y la función es suave, hay una dirección de descenso. Entonces, localmente la función se comporta de manera fiel a tu aproximación obtenida por el gradiente. Eso implica que si tú ocupas ese gradiente y tú haces una búsqueda lineal, digamos, en términos del valor de la función, va a haber una vecindad en la cual tú te puedes mover con un eta positivo y eso te va a dar descenso del valor de la función. ¿Cachai? Perdón, entonces, ¿las condiciones que se requieren son cuáles? Que la función sea suave es suficiente.
suave en el sentido que vimos antes, digamos, de que el gradiente sea Lipschitz, pero incluso cuando la función es diferenciable también se debería poder cumplir con un cierto grado de suavidad. Así como, nuevamente entramos en este terreno en el que no es, igual uno necesita una cierta cuantificación de la suavidad, pero, por ejemplo, decir suave en el sentido gradiente Lipschitz basta. ¿Sí? Ya, Ahora, y ahí como que no es necesario restringir sobre eta. no, porque tu misma optimización del paso te va a decir que tienes que seguir la dirección del gradiente. El gradiente te está dando información local de la función, por lo tanto, irte en la dirección de menos al gradiente te debería dar descenso. ¿Sí? Ya. Perdón, esto sería para f grande, ¿o no? Porque estábamos hablando de la que queríamos. sí, sí, para F grande. Para F chica también, ¿no? Pero sí. Ya, ¿y todavía se sigue viendo más la pantalla? No, ahora Ahora mejor. se ve muy bien. Ya, súper. Ya, entonces, esa función f mayúscula eta que puse ahí, uno la deriva, ¿cierto? Y le da menos d de x estrella x0 partido por eta cuadrado t, ¿cierto? Y esta, como es lineal, me va a quedar L cuadrado medio. Y yo quiero que esto sea igual a 0. Eso va a implicar que eta tiene que ser igual a... siempre me enredo con esto, pero bueno, dejémoslo como eta cuadrado tiene que ser igual a 2 de x estrella x0 partido por L. Sí, cuadrado. Y eso implica que eta tiene que ser igual a raíz de esto. ¿Ya? Y eso era lo que estaba en el enunciado. Me falta un T, ¿verdad? Aquí. Eso, ¿quedó claro a quién estaba preguntando sobre cómo encontrar el eta óptimo, al menos en teoría? Sí, quedó claro. Ya, súper. Porque esto es algo que van a tener que hacer recurrentemente, así que es súper importante que lo tengan claro. Es lo que queda del curso. Ya. Entonces, un parámetro importante que aparece en estos análisis, ¿cierto?, es la constante de Lipschitz. Y fíjense, lo interesante es que en este caso el corolario, la constante de Lipschitz está adaptada a la norma que yo estoy ocupando con la función generadora de distancia. Eso es lo más interesante de lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? Quizás lo voy a dejar como un comentario aquí. Lo interesante de la garantía anterior es que la norma es arbitraria. Siempre que sea capaz una función generadora de distancia phi para la norma. ¿Cierto? Acuérdense que la phi tiene que ser fuertemente convexa con respecto a una norma. Entonces, la norma que uso y la norma en la que mido la constante de Lipschitz tienen que coincidir. ¿Ya? Pero tengo ese grado de libertad. Yo puedo escoger una norma y después puedo escoger una FGD phi, digamos, a gusto, que cumple la hipótesis. ¿Podría escoger dos distintas que sean equivalentes? Las normas, Sí. uno puede, pero va a terminar pagando por la constante de equivalencia entre ambas normas. ¿Sí? Entonces, algún ejemplo que vamos a ver acá en la ayudantía, de hecho, vamos a hacer uso de eso. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que no me basta con decir que en dimensión finita todas las normas son equivalentes, porque si eso implica tener que pagar el factor de equivalencia que puede ser alto, como que ya pierde el propósito, ¿verdad? No, claro, pero no. Pero si la equivalencia es realmente una equivalencia con un factor moderado, sí, uno puede hacerlo.
Ya, entonces nos hicimos cargo de la constante de Lipschitz, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora nos queda entender, la otra parámetro que aparecía en el análisis de convergencia subgradiente era el radio, ¿verdad? Entonces, la pregunta es cómo acotar la divergencia, esta que me aparece en la cota, ¿sí? Entonces, y aquí viene una observación interesante, que es decir, yo podría encontrar un montón de funciones fuertemente convexas, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuál de aquellas puede hacer este término chico? Entonces, vamos a necesitar cuantificar de alguna manera el grado de regularidad del regularizador, de la FGD, digamos. Y aquí viene una definición que cuantifica ese hecho. Entonces, entonces, chuta, se me borró. Ya, entonces, básicamente lo que yo le llamo fidiámetro, pero en el fondo es la variación de la función sobre el conjunto, ¿verdad? Como cuál es el valor máximo menos el valor mínimo de esta función phi. Y eso le vamos a llamar el fidiámetro. ¿Por qué me permite ahora? Vamos a notar que el fidiámetro permite acotar la divergencia de Bregman entre cualquier punto y el x0. Si x0 yo lo escojo de una manera especial. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escoger x0 como el argmin de phi de x con x en x. Uno siempre puede partir el algoritmo de una cierta manera que yo me dé, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, piensen lo que si la phi es un medio en la norma al cuadrado, voy a pensar que x0 es 0. ¿Ya? En ese caso, lo que vamos a tener es que por las condiciones de optimalidad, esto es sí, solo sí, esas son las condiciones de optimalidad, ¿cierto? Nuevamente digo, es la condición del tipo cono normal. Entonces, en consecuencia, lo que va a pasar es que si yo trato de calcular la divergencia con respecto a este x0, por definición esto es phi de i menos phi de x0 menos y habíamos dicho esto ahí arriba es mayor o igual que 0, por lo tanto esto con un menos es menor o igual que 0. Ya, entonces en resumen, yo siempre puedo, si escojo x0 de esta manera, como el argmin de phi, siempre puedo acotar la divergencia Bregman con respecto a cualquier punto con el phi diámetro. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Se ve bien la pantalla? Se ve. O sea, se alcanza a ver, como al leer. Yo lo veo muy bien.
Si se lee, yo creo que lo importante es que se lea. Si es que no se lee, me dicen, ¿ya? Veamos un ejemplo en los pocos minutos que quedan. Entonces, como yo le había dicho, en realidad el método de descenso reflejado es un meta-algoritmo, porque yo tengo la opción de escoger mi función generadora de distancia y eso va a dar lugar a una distinta ejecución del método, ¿ya? Entonces, por eso es importante ver ejemplos concretos donde podamos evaluar esos parámetros que resultan de instanciar el algoritmo. Entonces, el primer caso, obviamente, que tenemos que estudiar es el caso euclidiano, para hacer la vinculación con el método de subgradiente. Profe, ¿Sí? en una implementación sería razonable como darle de input al algoritmo la función generadora. O sea, uno tiene, de hecho, que hacer todo a mano, porque, a ver, el algoritmo es lo que yo puse acá arriba. Sí. Entonces, esto que está aquí, tú tienes que ingeniártelas para resolverlo de alguna manera, ¿verdad? Y eso es un problema que puede ser no trivial. Lo que yo voy a mostrar ahora son ejemplos donde ese subproblema se resuelve a mano, donde yo puedo encontrar una solución óptima explícita. Por lo tanto, el algoritmo no puede como directamente como codear, si quieres, la solución de subproblema en la iteración. Ya. Así como en el método de subgradiente, yo sé que la solución óptima de este problema que tengo escrito aquí tiene esta forma, o g de x t aquí. Lo mismo va a pasar con este método que está aquí arriba, con ciertas funciones phi específicas. Para una función phi no estructurada, en general no es conveniente ocupar este método, pero uno podría tratar de resolver este subproblema. Quizás, por ejemplo, usando el hecho de que esta es una función fuertemente convexa, poder iterar un algoritmo que garantice convergencia para esa clase de funciones, ¿ya? Pero en general eso no es muy útil, ¿sí? Porque eso hace que el subproblema sea relativamente difícil de resolver. Y la gracia de este método de descenso reflejado es que nosotros queremos como un subproblema que sea lo más fácil posible de resolver. Ya, perfecto. Gracias. Entonces el caso euclidiano es cuando nuestra norma de referencia es la norma euclidiana. En ese caso vamos a tomar como función generadora de distancia esta función, ¿verdad? La divergencia de Bregman es relativamente fácil de calcular. Por definición, esto es un medio, norma de y al cuadrado, menos un medio, norma de x al cuadrado, menos, perdón, x, y menos x. Eso es el subgradiente en la identidad, ¿cierto? Uno puede hacer aquí un pequeño rearreglo de términos de la siguiente forma. Esto es un medio, norma de i sub e al cuadrado, menos y yo quisiera completar este cuadrado, creo. Ah, ya no, pero menos norma de x al cuadrado. Me aparece aquí un más norma de x al cuadrado por 2. Menos 2 veces x, y. Entonces, esto menos esto me da norma de x al cuadrado, y si se fijan aquí me aparece un cuadrado perfecto. Esto me va a quedar norma de y menos x al cuadrado. ¿Ya? Eso es bien sabido, que cuando yo tomo esta función generadora de distancia, la divergencia de Bregman me queda exactamente la distancia al cuadrado, que si se acuerdan, en el argumento que hacíamos del método subgradiente era lo que yo le escribía este RT al cuadrado. Medios. El subproblema, denme un segundito para resolver, o sea, para mostrarles cómo se resuelve el subproblema, porque no quiero que se me pase para la otra clase esto. Entonces, perdón, y
en X de g de xt, coma y menos xt. Estoy ignorando el término f de xt porque acuérdense que es una constante. Lo escribí ahí para la intuición, pero no afecta en nada a la optimización. Este es su problema. Ya, ese es su problema, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, yo reemplazo esta función por 1/2 la norma de y menos xt e al cuadrado. Y aquí ya tengo un i menos xt, voy a completar un cuadrado. Esto es igual al argmin. I menos, o sea, i en x de 1/2 la norma de i menos xt más eta t g de xt e al cuadrado. Fíjense que para hacer esto necesito hacer aparecer un menos 1/2 eta t al cuadrado norma de g de xt e al cuadrado, pero fíjense, esto es una constante, así que no afecta en nada el argmin, ¿verdad? ¿Cuál es la solución óptima a este problema? Bueno, tengo este vector y estoy buscando el vector que es más cercano dentro de X de ese vector que tengo dado ahí. Esto es exactamente la proyección sobre el conjunto X del vector xt menos eta t g de xt. ¿Sí? O sea, esto vale decir es el método. Esto acuérdense que es xt más 1. Es como el método de subgradiente, pero con un paso final de proyección. Acuérdense que la versión del método de subgradiente que vimos era irrestricto, pero lo que acabamos de demostrar con el método de descenso reflejado es que podemos agregar pasos de proyección y igual probar convergencia. ¿Ya? Es algo, o sea, más general porque me permite ahora resolver problemas de esta forma. ¿Sí? Ya, me pasé en el tiempo, disculpen. Voy a parar la grabación. Igual puedo responder preguntas si es que las tienen, pero si tienen que irse, váyanse nomás. Aquellos que lo necesiten.